Bien, hermanos, por favor abran sus Biblias. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Continuamos con nuestro estudio de estas dos hermosas cartas en nuestra serie en espera de su inminente regreso, o su regreso inminente. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, y hoy día vamos a estar estudiando versículos del 9 al 12. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice lo siguiente, la palabra de nuestro Dios. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El sermón del día de hoy se titula Un testimonio de amor y trabajo. Un testimonio de amor y trabajo. Y para iniciar quiero contarles brevemente una historia verídica de un personaje, un pintor, mejor dicho, muy famoso, quizás dentro de nuestro mundo no es muy famoso, no va a ser reconocido, más allá de los grandes pintores, pero él fue un pintor inglés, se llamaba George Romney. Y él siempre desde muy pequeño demostró que tenía un sentido artístico extraordinario. Deslumbraba con los cuadros históricos de la naturaleza, retratos que él hacía. En su juventud viajó, pintaba de ciudad en ciudad, de villa en villa, y con eso juntaba ciertas monedas para poder obviamente vivir. Entre tanto viaje se enamoró de una señorita y se casó con ella. Entonces uno de los admiradores que él tenía por su ya destacada labor como pintor, le dijo que era una lástima que se hubiese casado, porque ya no iba a poder tener la libertad que él tenía de ir de ciudad en ciudad, de villa en villa, para poder hacer crecer su arte, ganar experiencia, y que eso iba finalmente a hacerlo fracasar en su vida artística. Cuando el admirador le dijo esto, Romney empezó a pensar, a meditar y finalmente terminó separándose de la joven. Y se dedicó a la pintura. Comenzó a viajar por Francia, por Italia, todo lo que es Europa. Volvió después a Inglaterra. Y obviamente en todos estos viajes comenzó a ganar experiencia, habilidad, prestigio a través de todos los cuadros que él pintaba. Fue tan solicitado que la mayor cantidad de cuadros que él pintó eran de retratos, más que de otros tipos de cuadros o de situaciones. Todo eso le dio fama y dinero. Ya no era aquel joven que ganaba un par de monedas, sino que era un pintor famoso y reconocido. Incluso era llamado por los reyes de esa época, estamos hablando a fines del 1700, para que pintaran retratos de ellos. Pasaron los años y George Romney, como cualquier otro ser humano, envejeció, enfermó. Por lo tanto, juntó todas las cosas que podía llevar consigo y se encaminó hacia el norte de Inglaterra, donde él vivía y donde había quedado la joven esposa hace años atrás. Y se reunió con ella. Estaba ahí todavía. Su esposa amorosamente lo recibió.
y lo cuidó con ternura hasta que él murió. Después alguien dijo que el corazón y el amor de la esposa de Jorge Romney eran mucho más valiosos que todos los cuadros que Jorge había pintado. Yo, permítanme esta licencia, estoy escuchando a una de las tales feministas escuchar qué tonta, con el debido respeto, la esposa de este personaje. ¿Cómo lo acepta si la dejó botada, el patriarcado y todo ese discurso? Pero lo que quiero rescatar de esto es esta historia. ¿Cuántas veces nosotros nos hacen cosas peores que esta? O situaciones similares, hermanos de nuestra iglesia, cercanos, y no somos capaces del regreso recibir amorosamente como la esposa lo recibió. Los hermanos en Tesalónica tienen un testimonio de amor gigante y lo vamos a ver, es el tema del día de hoy. Un testimonio de amor y de trabajo. Entonces quiero que tengamos esto en mente, esta historia en mente, de cómo la esposa, más que la historia de Jorge Romney, la de la esposa, que lo recibió amorosamente después que él la dejó por dedicarse a la pintura. Entonces hoy día, hermanos, en el texto que estuvimos leyendo al inicio, vamos a ver dos aspectos importantes para el testimonio que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Y eso con la idea o con el propósito de llevar gloria a nuestro Dios. Primero, el amor y segundo, el trabajo. Dos áreas que ninguno de nosotros puede desconocer porque son habituales. Nosotros tenemos amor, ya sea porque está nuestra madre, porque está nuestra esposa, están nuestros hijos, pero obviamente también está la iglesia, estamos como hermanos y debe haber amor entre nosotros. Y el trabajo, porque la mayoría de nosotros trabaja y si no ha trabajado aún, está a puertas de llegar. Todos vamos para allá, hasta los más pequeños de la iglesia, quizá en 18 años más, pero se van a tener que enfrentar con la vida laboral. Son dos áreas, por tanto, que son comunes a todos nosotros y son áreas con las que debemos de glorificar a Dios. Versículo 9. Pablo continúa en toda esta trama del capítulo 4 desarrollando la idea de cómo debemos agradar a Dios. Ya lo dijo la vez anterior, llevando una vida de pureza, de santidad, alejado de la contaminación sexual, del pecado sexual. Y Pablo ahora continúa, antes de entrar a un tema muy interesante y que lo deja ahí entre medio, entrever en todas estas líneas, que vamos a estar viendo más adelante, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y Pablo aquí en el versículo 9 le dice, pero acerca, o sea, condúzcanse bien, santamente, lejos de la contaminación sexual, pero acerca del amor, que es otro tema, no tengo necesidad o no tenéis necesidad de que os escriba. Pablo esto ya lo ha mencionado anteriormente, ha destacado la vida en amor de los hermanos en Tesalónica. Y obviamente se ha manifestado la idea de que ellos no se están comportando como los incrédulos. Están firmes en el amor, en la fe, en la doctrina. Ya lo hemos visto. No es algo que Pablo no haya mencionado anteriormente. El amor es parte de la santidad con que la iglesia está viviendo. Ahora Pablo menciona aquí, pero acerca del amor fraternal. Esa palabra, amor fraternal, que en el griego es una sola palabra, estrictamente, si somos muy literales, esa palabra hace alusión a aquellos que tienen un lazo sanguíneo, como hermanos de sangre, hermanos de padre y madre. Pero aquí tiene una aplicación y se fue desarrollando esa idea de manera posterior, incluso cuando Pablo aquí escribe, que se refiere al amor entre hermanos espirituales. Finalmente nosotros tenemos un mismo vínculo, tenemos un solo Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro trino Dios. Él es nuestro Padre, todos somos hermanos, tenemos un solo Padre. Por lo tanto, también tiene una aplicación espiritual muy directa. A la iglesia en Tesalónica, este término les hace sentido, porque ellos están ejercitando el amor.
Por lo tanto, este hablar del amor fraternal no tiene por dónde, por decirlo así, por dónde escapar a la realidad que nosotros podemos decir. Nadie podría decir, bueno, entonces si es entre hermanos de sangre, yo aquí no tengo que manifestar amor. Y eso no es así. Efesios 2:19 dice, así que no soy ni extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Somos todos, Juan 1:12, al creer en nuestro Señor Jesús, se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, somos hermanos. Formamos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, cuando se habla de amor fraternal, hablamos del amor entre hermanos espirituales. Y la iglesia en Tesalónica sabía muy bien, estaba amando de una manera correcta. Si volvemos al capítulo 13, al versículo 12, donde Pablo les manifiesta en oración, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Estaban en el camino correcto, pero tenían que seguir creciendo. Ya Pablo está manteniendo esta línea. Pero abunden más y más, crezcan, fortalezcanse. Y este amor fraterno es un amor que es un mandato de Dios para la iglesia. Pero no solamente como un mandato dentro de la iglesia, sino que tiene un propósito que es ser una manifestación hacia los de afuera. Un testimonio que Dios está en la iglesia. Busque por favor Juan capítulo 13, deja una marca ahí en Tesalonicenses y vamos a el Evangelio de Juan capítulo 13. Juan 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. De Jesucristo hablando, yo los he amado, el Padre les ha demostrado amor, me envió a mí. Versículo 35. En esto, ¿en qué cosa? En que se amen unos a otros. Conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si lo formulamos en modo de pregunta, ¿cómo sabe el mundo que somos discípulos de Cristo? Si nos amamos los unos a los otros. Si no nos amamos, si andamos agarrados del moño, como se dice en buen chileno, ¿qué va a decir la gente? ¿Y estos siguen a Cristo? De hecho, la misma gente de afuera tiene la capacidad de decir, no, este no es creyente. Como que tuvieran un sensor, increíblemente. Y muchas veces tienen más conocimiento de cómo deberíamos comportarnos nosotros, que estamos dentro de la iglesia, ellos que están fuera. El amor es un distintivo, hermanos. Se habla tanto del amor de Dios, que Dios es amor. Otros lo tergiversan, Dios amor, no va a juzgar a nadie, no va a mandar a nadie al infierno. Eso obviamente no es bíblico. Pero cuando hablamos de la cosa práctica, de la vida práctica del amor en la iglesia, como que muchas veces, en muchas iglesias, andan a trastabillones. ¿Cómo estamos nosotros hoy día? Es el ejercicio que debemos hacer, analizarnos. La iglesia en Tesalónica está siendo un modelo para nosotros durante todas estas enseñanzas. Todo esto, la iglesia en Tesalónica lo tenía muy claro. Porque dicen, ustedes no tienen necesidad que les escriba de esto. Ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo conocen. No tengo necesidad. Pero hay otra razón por cual Pablo no les escribe o no les es necesario escribirles.
La segunda parte del versículo, volviendo a la primera carta a los tesalonicenses. La segunda parte del versículo dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. He aquí la otra razón. Los mismos hermanos en Tesalónica estaban mostrando madurez. Ya no era necesario enseñarle el amor porque Dios mismo le había enseñado. Habían practicado además lo que Dios mismo le había enseñado. La palabra enseñados por Dios aparece solamente en este texto. No aparece en otros textos de las Escrituras. El estudio del contexto nos hace entender que ese enseñados por Dios tiene dos aspectos. Primero, la acción sobrenatural de Dios en nosotros, en los corazones de los hermanos, para aprender el amor. Porque Dios está obrando en nosotros, nos está perfeccionando. Pero la segunda parte tiene que ver con un gran ejemplo. Dios nos enseña y nos ejemplifica. Y el mensaje del amor es central en el Evangelio. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Tú eres pecador, pero hay una solución. Cristo murió por ti. Dios muestra su amor a través de eso. Es el mensaje central del Evangelio. Por lo tanto, Dios no solamente dice para amar tienen que hacer esto, sino que miren el ejemplo que les estoy dando. Los hermanos en Tesalónica tenían muy clara la película porque Dios mismo les había enseñado. En estos dos aspectos de manera sobrenatural, entendiendo la verdad del Evangelio, pero además viendo el mensaje del ejemplo que Dios había dado. Todo esto a pesar de que el equipo misionero no había podido estar presente como le hubiese gustado estar, que es enseñándoles. Quisiéramos estar con nosotros, con vosotros, le escribía Pablo. Ansiamos estar ahí, queremos estar. No habían podido, pero Dios sigue en la obra. Más allá de que Dios pueda estar o no, que los misioneros o el liderazgo de la iglesia pueda estar o no, Dios sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y eso nos tiene que dar una alegría, una tranquilidad gigante. Porque el que hace crecer a la iglesia, como también lo hemos visto, es Cristo. Yo edificaré a mi iglesia. Pero también Pablo lo reconoce aquí en los escritos. Más adelante le dijo, Dios los va a hacer crecer. Dios los va a fortalecer porque Él es el que hace crecer. El liderazgo de la iglesia, los pastores, nos toca una responsabilidad de ser fieles en la enseñanza, pero la obra es de Dios, no de los pastores. Y eso no quiere decir que se esté rehuyendo la responsabilidad que nos toca, pero la obra es de Dios. Él es el dueño. Él es el que ordena la situación en la iglesia. Como lo estamos viendo en nuestra serie de la membresía. Por lo tanto, Pablo les está escribiendo y le está pidiendo, porque vosotros mismos habéis aprendido de que Dios, que os améis unos a otros. Ese vínculo eterno entre hermanos los unos a los otros. Y como ya lo hemos mencionado, Pablo esto ya lo menciona con anterioridad. Versículo 10. Y también, dice, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Llegó a tal el entendimiento de los hermanos en Tesalónica que el amor no solamente lo manifestaron dentro de la iglesia local, en Tesalónica, sino que en toda la región. Es como que pudiéramos, si se pudiese decir de nosotros,
El amor entre ustedes es maravilloso y llegó a tanto que lo manifiestan en toda la zona central de Chile. Así lo estaban practicando los hermanos, no solamente en las cuatro paredes, sino que también se extendieron a otros hermanos fuera de la ciudad, en toda la región. Entonces, la iglesia en Tesalónica está siendo una iglesia ejemplar, porque está demostrando el amor, y Pablo ya lo había mencionado. Todo esto que está diciendo Pablo aquí está en línea con lo que quiere decir de esa vida que agrada a Dios, y solamente está reforzando la idea, que tengan el ánimo de seguir adelante. Y como leíamos ahí en primera carta de Juan, en Juan, este amor es de testimonio para los de afuera. Cuando la gente veía a los hermanos en Tesalónica, decían, mira, esa es la iglesia en Tesalónica. Porque ellos estaban viviendo, estaban manifestando, estaban haciendo visible la obra de amor de Dios en ellos hacia los hermanos. No solamente de su iglesia, sino que en toda la región. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Dónde estamos cojeando? ¿Dónde estamos quedando corto? ¿En el amor dentro de nuestra iglesia local o nuestro amor hacia los hermanos de afuera? Eso obviamente dentro de las posibilidades que tenemos. Somos una iglesia naciente que está partiendo y eso obviamente nos limita en cierta manera quizás en manifestar una ofrenda o algún otro apoyo material. Pero ¿cómo estamos manifestando ese amor? ¿Estamos orando por otras iglesias hermanas que predican el mismo evangelio? ¿Estamos orando por aquellas iglesias que están un poco desviadas, donde el liderazgo no es tan firme, etcétera, etcétera? Lo demás vendrá después, pero si no hacemos lo que tenemos en mano, difícilmente vamos a poder hacer el resto. Entonces, hermanos, la manifestación del amor fraternal es una demostración de la vida espiritual nueva que tenemos. Por favor, deje una marca en Tesalonicenses y vamos a la primera carta de Juan. Recordemos, las cartas, mientras las buscamos, fueron escritas por los apóstoles o otros autores, pero fue el Espíritu Santo quien las inspiró. Miren lo que nos deja escrito Dios con respecto a la manifestación del amor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nos podríamos preguntar antes de leer el texto, ¿cómo sé yo? ¿Cuál es una de las pruebas de que he pasado de muerte a vida? Hablando espiritualmente, por supuesto. Versículo 14. Mire lo que dice Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así de importante es el amor fraternal en la iglesia. Alguien que no ama a su hermano. Alguien que dice, no, es que este hermano, no, es que no hay un pero, no hay un es que, hay que amar al hermano. Eso es una manifestación de nuestra nueva vida espiritual. No, pero es que si tú supieras lo que el hermano me hizo, ¿acaso es peor de lo que nosotros le hicimos al Señor Jesús para que fuera a la cruz? No, porque no hay punto de comparación. El punto es que nos tratamos de autojustificar, de no manifestar el amor y de no obedecer esto que es tan central. Amar a los hermanos. Volviendo a Tesalonicenses. Versículo 10, segunda parte. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Mire, la iglesia en Tesalónica estaba haciendo ejemplo. Eran un ejemplo.
estaban en el camino correcto, ya lo hemos visto, no solamente hoy día, las enseñanzas anteriores. Practicaban de una manera ejemplar todo lo que se les estaba enseñando con respecto al amor. Pero eso no los hace perfectos. Por eso Pablo les dice, pero rogamos, les pedimos, les exhortamos, les animamos, por favor, hermanos, que abunden en ello. ¿En qué? En el amor, más y más. Sigan creciendo, sigan abundando. Lo que ustedes están haciendo está bien, pero es necesario más. Samuel Pérez Millos comenta y él dice, nadie ha llegado a la perfección del amor. Nadie ha llegado a la perfección del amor. Pero no solamente es un ánimo en decirles, bien, están haciéndolo bien, sigan mejorando, sigan creciendo, sino que también tenemos que entenderlo nosotros, hermanos, como una bandera de alerta. ¿Cuál alerta? Apocalipsis capítulo 2. Conocemos muy bien a nuestros hermanos en la iglesia en Éfeso. Estudiamos toda la carta que Pablo les escribió. Y tuvimos una última enseñanza justamente de este pasaje. Apocalipsis 2, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces es una bandera de alerta. Hermanos, ustedes también sigan creciendo, porque si lo descuidan, se va a debilitar, va a declinar o simplemente lo van a dejar, va a desaparecer. Miren la iglesia en Éfeso, dejó su primer amor. Si no amamos a Dios, si no amamos a los hermanos, ¿cómo vamos a amar a Dios? Los hermanos en Éfeso llegaron a tal punto que no se armaron entre ellos, por lo tanto dejaron de amar a Dios. Abandonaron su primer amor. Entonces hay que estar atentos. ¿Por qué Pablo les insiste tanto a la iglesia en Tesalónica perfecta en amor? A nuestros ojos, porque estaba practicándolo, es porque en cualquier momento podían tropezar y empezar a dejar de amar, a declinar, a debilitar su amor. Ustedes saben la historia de la rana. Justamente hoy día, en la mañana, uno despierta, empieza a revisar y a leer ciertas cosas. La historia de la rana, si usted pone en una olla agua hirviendo y tira una rana adentro, ¿qué cree que hace la rana? Escapa, ¿no es cierto? Sale corriendo porque se queman las pobres patitas de la pobre rana. Ahora, ponga agua fría en una olla, ponga la rana adentro y le pone fuego. ¿Salta la rana? No salta la rana. ¿Muere la rana? Muere la rana porque empieza a acostumbrarse a los cambios de temperatura y llega un momento en que ya no se puede adaptar más y termina siendo sopa de rana. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Cuando nos tiran a un ambiente muy, lo voy a manifestar así, no quiero sonar súper espiritual, pero un lugar muy contaminado de pecado, decimos, no, aquí no puedo estar yo porque aquí hay mucho pecado. Pero cuando el pecado empieza a aparecer lentamente, nosotros lo empezamos a normalizar. Esto es normal, sí está bien, ya un poquitito más. Y terminamos igual que la rana. Atentos a que cuando cualquier cosa nos manifieste una falta de amor, no seamos como la rana. Seamos como la rana que salta frente al agua caliente. Así debería ser una gota de agua. Las hermanas que cocinan, y bueno, algunos varones también, cuando echan a freír algo y salta una gota de aceite en la mano hirviendo, salimos corriendo. Retiramos las manos, porque una gota nos recuerda todo el día y hasta el día siguiente que cayó una gota de aceite hirviendo.
Ojalá el pecado pudiera hacer lo mismo en nosotros. Fuéramos tan sensibles al pecado que en lo más mínimo nosotros pudiéramos poner una bandera de alerta. Es decir, aquí no, esto no corresponde. Entonces los hermanos en Tesalónica debían de seguir creciendo. Insisto, ¿estaban bien? Sí. ¿Estaban en el camino correcto? Sí. Pero tenían que seguir abundando más y más. ¿Cómo estamos nosotros? Juan capítulo 15, versículo 13. Juan 15, 13. Dice, vamos a leer el 12 para entender el contexto. Jesús hablando que es la vid verdadera, que nadie que esté separado de él puede hallar fruto, que él es la vid, etc. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, 14, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Pregunta. Nadie, dijo el Señor, tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. ¿Quién de nosotros ha tenido que dar su vida por sus amigos? ¿Hemos tenido que llegar a ese punto? O mejor dicho, ¿hemos llegado a ese punto de un amor tan grande que hemos dado nuestra vida? Y la respuesta es obvia. No, no hemos llegado a ese punto. Por lo tanto, tenemos que seguir creciendo en amor. No es que se nos pida a nosotros morir, pero amor significa negarnos a nosotros mismos en bien, en beneficio del hermano que está al lado. Y eso sí que lo podemos hacer, y eso sí que lo podemos ir mejorando. ¿Cómo está nuestro amor? Lo que esté como esté fuerte, él esté débil, lo único que siempre tenemos que tener claro es que debemos seguir poniendo en práctica y aprendiendo más del amor. Pero por sobre todo, poner en práctica. Porque ejemplo tenemos y Dios nos ha enseñado. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad. Les continúa diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica. Entonces, además del deseo que tiene Pablo de que los hermanos crezcan en amor, Pablo les anima a que procuren tranquilidad. ¿Pero qué quiere decir esta palabra? Esta palabra en el griego quiere decir esforzarse o ambicionar, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Tranquilidad quiere hacer o hace referencia, apunta al hecho de vivir en paz. Entonces podríamos traducir, por favor, hermanos en Tesalónica, esfuércense, ambicionen de vivir en paz. Y hoy día nosotros podríamos decir, ¿quién no desea eso? Sobre todo como estamos, que lamentablemente la delincuencia se ha disparado a niveles muy altos. Todos queremos vivir en paz, poder salir a caminar tranquilos, sin la preocupación de un asalto, etc. Todos queremos eso. Pero aquí hay un contexto. Y el contexto es que ese vivir tranquilo resulte de un trabajo diligente. ¿Por qué Pablo le está diciendo que busquen la tranquilidad? Porque como continúa diciendo el versículo, y ocuparos en vuestros negocios, ahí tenemos el contexto. Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo que busquen vivir en tranquilidad? Porque lo más probable que hubiese un malentendido de la doctrina. En la segunda carta había gente o había hermanos que estaban dejando de trabajar. Y ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos a esa parte.
Pablo le dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Entonces habían algunos que decían, no, Cristo viene, está aquí a la vuelta de la esquina, ¿para qué me voy a poner a trabajar? Me voy a dedicar a las cosas del Señor. Súper espirituales, pero dejaban de alimentarse y de alimentar a su familia. En ese contexto, Pablo ya parece que logró prever que se iba a provocar esta situación y les menciona esto. No dejen de trabajar. Eso es mal testimonio. Y además iba a provocar otras cosas como entrometerse en lo ajeno. Porque decir, oh, tú mira, tú tienes arroz, ¿por qué no me das arroz a mí? Dice, sí, pero tengo arroz para mi familia. Pero dame porque yo no tengo. Entrometerse en lo ajeno. Por eso Pablo les continúa diciendo, versículo 11, y ocuparon vuestros negocios y trabajar con vuestras propias manos de la manera que os hemos mandado. Por eso Pablo aquí les dice, ocúpense sus propios asuntos. No se anden entrometiendo. No tienen que andar metiéndose en el bolsillo ni en la despensa ajena. Ustedes trabajen. Ustedes esfuércense. Preocúpense de sus propios intereses. Es eso lo que quiere decir. Preocuparse de las cosas naturales del diario vivir. No se inmiscuyan en los otros. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que no nos preocupemos de los intereses de los demás. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Esto no quiere decir que no me preocupe, el hermano no tiene que comer, o le voy a ayudar a buscar trabajo, o está pasando una necesidad puntual, no lo voy a ayudar a orar. No, aquí hay un contexto y por eso hacía la aclaración. Hay un malentendido de la doctrina y eso lleva a una mala conducta. Entonces Pablo le está diciendo, arreglen su conducta porque están entendiendo mal las cosas. Ocúpense de lo suyo y no se estén inmiscuyendo en las cosas de la vida cotidiana que los demás viven de una manera habitual. Entonces el punto es no entrometerse en los asuntos ajenos de la vida cotidiana. Porque aquí cualquiera podría decir, ¿por qué tú me dices que yo estoy pecando? No te entromezcas en mis asuntos personales. Y eso es un malentendido de la palabra. Exhortaos los unos a los otros. ¿Lo recuerdan? La serie Los unos a los otros. Entonces debemos recordar eso. Primera carta de Timoteo 5:13 dice lo siguiente, y también aprenden, estaba hablando de las viudas jóvenes, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, en vez de estar ocupándose de sus cosas personales, se andan entrometiendo y chismoseando con los demás. Algo similar estaba sucediendo en Tesalónica. O Pablo está preveyendo que va a suceder. Entonces les dice, cada uno aquí vivan tranquilos, cada uno preocúpese de cómo se va a mantener. No anden chismoseando y no anden entrometiéndose en otros lugares donde no le corresponda. Y todo esto, hermanos, como siempre yo se los menciono, tiene que estar balanceado. No podemos pasar de un extremo a otro. Es un balance. No me preocupo, yo me ocupo de mis asuntos personales, pero eso no significa que me pongo en una burbuja. Porque si un hermano está pasando necesidad, debo ayudarlo. Siempre que no sea porque está diciendo, no, el Señor viene luego, así que no voy a hacer nada. No, eso es un malentendido, tiene que ser una exhortación. Puedo llegar con, perdón el ejemplo, pero puedo llegar con un kilo de azúcar, hermano, aquí tienes para cubrir tu necesidad, pero debo exhortarte porque estás entendiendo mal la palabra y tienes que trabajar. Un balance. No decir, no, que el hermano. Recuerden, amor. Partimos con el amor. Continúa Pablo y le dice, y trabajar con vuestras manos. Y esto también los apóstoles habían dejado de ejemplo.
Ahí en la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 9, le dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Nosotros hacíamos nuestras carpitas, las vendíamos para no ser una presión para ustedes. Entonces Pablo, con esa autoridad de decirle, ¿se acuerdan cuando nosotros estuvimos y trabajamos la noche para no ser gravosos? Bueno, ustedes también trabajen. Le dicen, trabajen con vuestras propias manos. Ahora, esto no quiere decir que los que, quizás por decirlo así, tengan un trabajo de oficina, que no trabajen tanto con sus propias manos porque hay un computador o máquinas que hagan el trabajo más forzado, deban dejar ese trabajo y empezar a trabajar la tierra con sus propias manos. El contexto de la época era que aquellos trabajos que hacían incluso los que labraban la tierra, los agrícolas, era mal mirado, era menospreciado. Era un trabajo menor, sin menor provecho. Entonces Pablo dice, no, ustedes trabajen con sus propias manos. Si se ocupan de eso, háganlo con alegría, con gozo, con dignidad. Debían valorar el trabajo que tenían. Eso tampoco quiere decir que alguien que esté ahí no pueda escalar y estudiar y terminar en un trabajo quizás que no haga tanto esfuerzo. El punto es, hermanos, ustedes tienen un trabajo, valórenlo y trabajen, esfuércense de la manera que os hemos mandado. Mandado con ejemplo. Pablo trabajaba con sus propias manos haciendo carpas para venderlas. Entonces Pablo aquí con toda autoridad le dice a aquellos que dicen, no, yo no voy a trabajar. No, y este trabajo tan malo, no voy a esperar poder ser gerente de algún imperio romano, de algún imperio griego para poder mantener a mi familia. No, trabajen con sus propias manos, esfuércense. Y eso tiene un propósito. Versículo 12. A fin de que, con el propósito, con el objetivo de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Entonces, todos estos mandatos de vivir en tranquilidad, de ocuparse, de trabajar, tienen un propósito, que es tener un buen testimonio, de conducirse, de vivir, de tener una manera, una forma de vida adecuada, santa, con los de afuera. Obviamente los de afuera, los no creyentes. La vida del creyente tiene que marcar una diferencia con los no creyentes. Lamentablemente, muchas veces sucede que los no creyentes manifiestan más una vida espiritual que los mismos que están dentro de la iglesia. Qué incongruencia más grande. Y por eso la iglesia también se ha ganado mucho descrédito, como lo conversábamos el día miércoles. No, hermanos, nosotros debemos manifestar una conducta correcta. Aquí los hermanos en Tesalónica estaban empezando a hacer cosas extrañas. Y Pablo dice, no, 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 no. Trabajen, esfuércense, vivan tranquilamente para con los de afuera, vivan honradamente, no le anden haciendo juegos extraños. Sean de buen testimonio. La vida de ustedes es un testimonio que muestra a Cristo y le glorifica a Dios. Debemos comportarnos de buena manera. Y además, eso es lo principal. Ese es el primer objetivo. Un buen testimonio, un testimonio honrado con los de afuera. No porque seamos mejores, sino porque somos más bendecidos. Eso no nos hace mejores personas. Solo nos hace ser más agradecidos. Versículo 12 termina, y no tengáis necesidad de nada. Esto habla de una estabilidad económica, no de estar dependiendo de la bondad de afuera o de la bondad de los de la iglesia.
No porque la iglesia no pueda ayudar, pero Pablo está diciendo claramente, esfuércense, busquen, trabajen con sus propias manos. Los hermanos los podemos ayudar, hay una manifestación de amor, pero también hay un balance, hay un orden que hay que seguir. Y el trabajo es una bendición que Dios nos ha dado. Sí, pero tanto esfuerzo, yo 200 años trabajando. Ya, dejémoslo en 25. Agotados por tanta labor, tanta responsabilidad, sí, pero es el medio que Dios nos ha dejado. Efectivamente resultó del pecado de Adán y Eva, de la caída, sí, pero es una bendición porque Dios también nos bendice a través de eso y nos enseña a depender de Él también. Entonces, cuando Pablo dice no tengan necesidad de nada, habla de esa estabilidad económica, de que cada creyente debe de suplir sus necesidades. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Está el balance. Y obviamente esto conlleva a la idea de que hay que ser un buen administrador de lo que Dios nos da. No solamente trabajar, producir, pero no estoy nunca en la iglesia, no paso tiempo con mis hijos, no paso tiempo con la familia, descuido las cosas de la iglesia, etcétera, etcétera. Hay que ser un buen administrador. Y eso también se logra con esfuerzo. Por lo tanto, hermanos, recordemos, cuando nosotros nos conducimos de una buena manera, es el mejor respaldo para el evangelio que predicamos. Porque si predicamos y hacemos cualquier otra cosa, el sustento de lo que decimos no tiene por dónde sujetarse. Entonces, ¿qué debemos hacer después de esta enseñanza hoy? Amar, amar, amar y amar más y mejor. Si uno revisa 3, 4 enseñanzas atrás, como que Pablo le ha mencionado esto 3 o 4 veces por lo menos a los hermanos en Tesalónica. Ustedes están amando muy bien, pero amen más. Son como las palabras del Señor Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tercera, Pedro, ¿me amas? El Señor nos está diciendo, Señor, en esta mañana, hermanos, como lo puse en un ejemplo, en un inicio de una prédica. Hermanos, ¿me aman? Sí, Señor, tú sabes que te amamos. Ámenme más. Hermanos, ¿me aman? Señor, tú sabes que te amamos. Ámame más. ¿Me amas? Señor, ¿qué más quieres? Ámame más. Sigue creciendo en amor. Sigue ejemplificando el amor en tu vida. ¿Por qué el Señor nos está diciendo? No lo sé. El Señor lo sabrá. Pero debemos amar, amar y amar. Es fácil decir amo al Señor, amo a Dios. Pero los que me rodean, aquellos que tienen el mismo vínculo divino, es ahí donde demostramos que amamos a Dios. Y lo segundo es que debemos trabajar con esfuerzo y dedicación para honrar a Dios. Tenemos que amar de esa manera y trabajar con esa determinación. Estas dos acciones, hermanos, como decía al inicio, empapan nuestra vida cotidiana. Todos amamos y todos trabajamos. ¿Cómo estamos siendo ejemplo en esa vida de amor y en esa vida de trabajo?
No debemos poner nada en pretexto, ni la sana doctrina, como muchos lo ponen, para llevar un mal vivir. No debemos ser como Rumney, con las prioridades totalmente descuadradas, dejando a su esposa por amor a lo laboral o a su desarrollo artístico. Debemos ser como la esposa de Rumney, que frente al daño, frente al abandono, cuando vuelve, lo recibe, lo ama, lo cuida. Es que me han pateado 200 veces. Bueno, pueden ser 200 más. Eso obviamente en balance, hermanos. Eso no se trata aquí de ponerse, de no amarse a uno mismo, de no hacerse respetar. Pero estamos hablando obviamente entre hermanos maduros. Y debemos entender que hay un balance y que hay que conversar. No empezar a hacer ni la ley del hielo, ni que poner cualquier pretexto. Dios me manda amar más. Nada de lo que me han hecho a mí se compara a lo que yo le he hecho a Dios, llevando y resultando eso de tener a Cristo en la cruz. Así que hermanos, amemos y trabajemos, porque como vamos a seguir viendo después, la venida de nuestro Señor es inminente. Mientras Él no venga, glorifiquémosle y esperemos. Es como cuando a un niño le dice, mira, voy a buscar esto y vengo. ¿Qué uno esperaría que hicieran? Que el niño se quede ahí, jugando con su juguetito, y uno va y vuelve. ¿Qué es lo que hace cuando uno va y vuelve? El niño viene a la mitad del camino, anda por cualquier otro lado, dice, no te eches tierra en la cabeza, se está echando tierra en la cabeza. Y eso que nos enoja tanto a todos los que han tenido la experiencia cercanos con hermanos, con los mismos hijos, etc. Nos molesta. Dice, pero ¿por qué es una orden tan sencilla? Bueno, el Señor, que viene pronto, nos dijo, mientras yo vuelvo, ámense los unos a los otros y trabajen. Poniéndonos en esa posición, ¿qué esperaría Jesús cuando Él viniese que nosotros estuviéramos haciendo? Amándonos y trabajando para llevarle gloria. Y no haciendo cualquier cosa, no en otro lado, no desobedeciendo, sino que haciendo lo que nos corresponde. El Señor está pronto. Aún más debemos hacer lo que Él nos manda. Dios nos ayude para que eso sea así. Bien, hermanos, invito a que incline su rostro, vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, porque tu muestra de amor es tan grande que difícilmente vamos a llegar hasta ese mismo nivel, porque no hay amor más grande que el que tú nos has demostrado, que aun siendo pecadores, diste a tu Hijo Jesús por nosotros. Nosotros no vamos a tener que hacer eso. Pero ese gran amor, esa gran obra nos deja un ejemplo a seguir. Y ayúdanos, Padre Santo, para poder negarnos a nosotros mismos, dejando orgullo, vergüenza, indiferencia, insensibilidad, para ser hijos que amen, que amen, que amen cada día más y mejor. Aquellos que tú nos has regalado y que están alrededor nuestro como nuestros hermanos, que han costado la misma sangre que nosotros. Ayúdanos, Padre bendito. Y también a trabajar con dignidad, con honradez, para que aquellos que son nuestros jefes, sean creyentes o no, puedan decir, he ahí un verdadero Hijo de Dios. Y podamos así glorificar tu nombre mientras tú vuelves por nosotros. Vuelve pronto, Señor. Te esperamos. Y ayúdanos a cumplir con tus mandatos mientras regresas por nosotros. Te agradecemos en esta hora por tu palabra. Sigue edificándonos cada día más. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.